Buenos días, hermanos, Dios los bendiga. Saludos a cada uno de ustedes. No nos hemos visto en un buen rato, todos como congregación, pero nos estamos reunidos, aunque sea por la tecnología, pero estamos reunidos y vamos a aclarar nuestras mentes ahorita y pretender que estamos juntos. En una manera sí estamos viendo el mismo video. Y para alabar y glorificar a Dios a través de los cantos que tenemos preparados hoy. Tenemos 4 preparados, hermanos. Voy a empezar con una lectura. Se encuentra en Ezequiel. Ezequiel 36:27. Y dice: y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Vamos a empezar, hermanos, con el canto Hay una fuente en mí, que habla del Espíritu de Dios. A honra y gloria del Señor, acompáñenme. Hay una fuente en mí que está brotando, que está fluyendo dentro de mí. Hay una fuente en mí que está brotando, que está fluyendo dentro de mí. Es un río de alabanza y de adoración, dirigido hacia ti, Señor Jesús. Recíbelo. Hay una fuente en mí, dícenlo al Señor, que está brotando y que está fluyendo, que está fluyendo dentro de mí. Y es un río de alabanza y de adoración, dirigido hacia ti, Señor Jesús. Recíbelo. Es un río de alabanza y de adoración, dirigido hacia ti, Señor Jesús. Recíbelo. Recíbelo. Recíbelo.
palabras no alcanzan para decirte lo que siento por ti, mi buen Señor. Hay momentos que las palabras no alcanzan para decirte lo que siento por ti, mi buen Señor. Yo te agradezco por todo lo que has hecho, por todo lo que haces y todo lo que harás. Yo te agradezco por todo lo que has hecho, por todo lo que haces y todo lo que harás. Hay momentos que las palabras no alcanzan para decirte lo que siento por ti, mi buen Señor. Hay momentos que las palabras no alcanzan para decirte lo que siento por ti, mi buen Señor. Yo te agradezco. Yo te agradezco por todo lo que has hecho, por todo lo que haces y todo lo que harás. Yo te agradezco por todo lo que has hecho, por todo lo que haces y todo lo que harás. Amén. Gracias a Dios. Estoy confiando, Señor, en ti. Tú eres siempre fiel, tan fiel a mí.
aunque débil soy, estoy confiando, Señor, en ti. Estoy confiando, Señor, en ti. Tú eres siempre fiel, tan fiel a mí. Nunca me has dejado, aunque débil soy, estoy confiando, Señor, en ti. Estoy confiando, Señor, en ti. Dios los bendiga, hermanos. Es todo. Esperamos que el Señor se regocijó con los cantos y Dios los bendiga. Nos vemos el próximo domingo con el favor de Dios. Las personas dicen que la mejor manera de expresar un sentimiento o una emoción es a través de las palabras. Posiblemente sea a través de un poema o a través de una canción. En 1961, el cantante Javier Solís hizo famosa una canción que lleva por título Esclavo y Amo. Esa canción pegó mucho porque era una canción romántica que en su época hablaba de lo que la mujer y sus atributos hacen sobre el enamorado. Algunos años después, un grupo llamado Los Pasteles Verdes también grabó esa canción en la década de los 70s, hablando acerca de lo mismo, con un toque distinto y con una visión distinta de la melodía, de los arreglos, pero diciendo todavía lo mismo. Lo que la mujer hace sobre el hombre. Una de las partes dice, ¿qué influencia tienen tus labios que cuando me besan tiemblo y hacen que me sienta esclavo y amo del universo? Aunque ciertamente un poquito sentimentaloide la canción, si hoy habláramos acerca de la esclavitud, esta canción no tendría mucho pegue. En la sociedad actual, que está siendo reconocida como una sociedad intolerante de la tolerancia, si nosotros habláramos de la canción de Esclavo y Amo acerca de lo que la mujer hace sobre un hombre, las personas feministas dirían que esta canción solamente representa a un hombre que quiere usar a una mujer y no que está reconociendo sus atributos. Porque la dignidad de una mujer no está en su sexualidad o en su fisonomía, sino en su intelectualidad. Y cosas así, sepa usted cuántas cosas presentarían ellos como argumentos. Pero esta canción nos hace meditar un momento, que aunque hablando de una manera sentimentaloide del amor que expresa esa persona que lo hace sentir esclavo y amo del universo, cuando nosotros vamos a las páginas del Nuevo Testamento, otra de las palabras que describe el cristianismo es esclavo, esclavo. Hemos estado hablando de las palabras del cristianismo y hablamos la primera ocasión acerca del arrepentimiento. La segunda palabra que vimos fue discípulo. Y esta tercera palabra es esclavo.
Cuando nosotros vamos a las páginas del Nuevo Testamento, en muchas ocasiones los escritores bíblicos se presentan así: Pablo, siervo de Jesucristo. Y Pablo en el capítulo 6 de Romanos nos habla acerca de la importancia de que antes éramos esclavos del pecado y ahora venimos a ser siervos de la justicia. Pero ¿cuál era la mentalidad que tenía la palabra esclavo en el primer siglo? Cuando nosotros hacemos una investigación histórica nos damos cuenta que la primera cualidad de ser esclavo es que no tenía libertad para decidir. Era una persona, no persona. Los esclavos eran contados dentro de los instrumentos de trabajo. Así como se agarra una pala, así como se necesita un martillo, así se necesitaba un esclavo. Solamente que el esclavo se le reconocía como una cosa movible, que se podía mover por sí misma. Pero no se le consideraba persona, no tenía derechos, no tenía libertad, solamente tenía obligaciones, no podía tener iniciativa propia. Era un instrumento ante los ojos de la sociedad y era algo aberrante. Ver a un esclavo era algo aberrante. Esa es la mentalidad que se mete en el Nuevo Testamento, pero ahora a través del servicio de ser de Cristo. Cuando una persona viene a los pies de Cristo, la tercera palabra que debe de describirlo es que es esclavo del Señor Jesucristo. Sí, no tenemos libertad, no tenemos iniciativa propia. No tenemos algo que se llama voluntad, porque la voluntad la adquirimos de otra persona. Somos instrumentos diseñados para hacer su voluntad. Hoy vamos a hablar, aunque la palabra esclavo es muy amplia, vamos a hablar de 3 cualidades que distinguen ser esclavo. Si nosotros hacemos la misma pregunta o la misma construcción de qué es ser discípulo, y ahora preguntamos qué es ser esclavo, nosotros nos vamos a dar cuenta que hay 3 cosas fundamentales que vamos a ver. La primera cualidad es que ser esclavo es someterse a Cristo. La segunda cualidad es que ser esclavo es obedecer a Cristo. Y la tercera cualidad de ser esclavo es permitir que Cristo forme un carácter en nosotros. Entonces, las 3 cualidades que vamos a ver esta mañana es, primero, ser esclavo es someterse a Cristo. Ser esclavo es obedecer a Cristo y ser esclavo es permitir que Cristo forme un carácter en nosotros. Esos son los 3 argumentos que vamos a presentar esta mañana para que entendamos que en palabras del cristianismo la tercera palabra que vamos a ver es esclavo. La primera cualidad que nosotros encontramos de ser esclavo, cuando hacemos la pregunta, ¿qué es ser esclavo? La primera cualidad que nosotros nos vamos a dar cuenta es que ser esclavo es someterse a Cristo. Cuando un cristiano llega a los pies de Cristo, lo primero que el Señor desea es que las personas se sometan a Él. Pero este sometimiento, hermanos y amigos, no es involuntario. Es un sometimiento voluntario a través de darse cuenta de la condición que uno tiene. Es un sometimiento consciente donde uno, con la autoconciencia que tiene, decide someterse a Cristo. Y aquí es donde entra lo interesante. En Mateo capítulo 11, versículo 29, dice el Señor Jesucristo, en el versículo 28, dice: venid a mí los que estéis cansados y trabajados. Pero luego dice en el versículo 29, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. La primera frase que inicia el versículo 29 es: llevad mi yugo sobre vosotros. La gran mayoría, cuando usted estudia este pasaje, muchas personas no entienden el por qué el Señor Jesucristo habla de llevar su yugo. Algunos están pensando que Él está hablando de que lo reconozcan solamente como maestro. Algunos hacen alusión al contexto cultural pensando que se refería, así como hablaban de la ley, que el yugo de la ley, ellos están pensando que también se refiere a esto. Pero si nosotros ponemos atención en la construcción del versículo, sería que la primera condición para que una persona pueda aprender es primero que lleve su yugo. Fíjese cómo empieza el versículo: llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí.
El Señor Jesucristo está poniendo como una condición el llevar su yugo. Por lo tanto, ¿qué se entiende por yugo en este pasaje? La construcción más natural y de acuerdo al contexto y la posición que tiene el Señor Jesucristo, significa que llevar su yugo es someterse al Señor Jesucristo. Si una persona desea ser esclavo del Señor Jesucristo, la primera cualidad que debe de distinguirlo es que se somete. Y en este sometimiento entonces la persona pasa a tomar conciencia de que está a merced de la dirección que Jesús quiera darle. Eso es lo que está diciendo el versículo. Llevad mi yugo sobre vosotros. La palabra yugo en el contexto cultural siempre se usaba para unirse a una persona igual en lo relacionado a cuando se iba a hacer un trabajo. Pero cuando un superior se dirigía a un subalterno, la palabra yugo significaba sometimiento. Y eso es lo que está transmitiendo el versículo 29. Una persona que quiera ser esclavo de Jesucristo, que quiera ser seguidor de Jesucristo, primero tiene que someterse a Él. Vivimos en una sociedad que nos ha enseñado que la autonomía es lo importante. Cuando una persona quiere tomar conciencia de una situación, la persona tiene que ser autosuficiente. De hecho, no sé si usted ha notado en la cultura general, cuando una persona tiene problemas de conducta, le refieren y le dicen que necesita ir con un psicólogo, y la persona lo primero que dice es: yo no estoy loco. La persona no entiende que ir al psicólogo no implica ser o estar loco, sino que las personas ven a los psicólogos como fuente de guía. En una sociedad en la cual nosotros vivimos, en la intolerancia, la gran mayoría de las personas no quiere someterse. Hoy en nuestros días vemos a niños de 5 años que los padres no los pueden controlar porque no saben. Y les han lavado tanto el cerebro la sociedad que quieren dejar a los niños que sean ellos mismos. Si un niño de 8 años decide cambiar su orientación sexual, los padres tienen que apoyarlo. No sabe la sociedad actual entender un sometimiento a una autoridad. Todas las personas quieren ser libres, pero esa libertad no es la libertad para decidir, sino es libertinaje para hacer lo que uno quiere. Entonces, cuando nosotros se nos habla en el cristianismo de ser esclavos, luego pensamos en que se afecta nuestra dignidad, en que no somos personas felices, en que nadie tiene que decirnos las cosas que debemos hacer. Pero la realidad es que el ser humano por creación no está diseñado para ser autónomo. Cuando Dios diseñó al hombre, lo diseñó con la capacidad intelectual de razonar para que a través del razonamiento y el acondicionamiento natural de su propio ser se diera cuenta que no es autónomo. No nos debe de extrañar entonces cuando el Señor Jesucristo, para convertirnos al cristianismo, nos invite a entender que ser esclavo es someterse al Señor Jesucristo. ¿Está usted dispuesto a seguir sometiéndose a Cristo? ¿Le cuesta trabajo en sus decisiones diarias reconocer que necesita ser guiado por el Señor Jesucristo? ¿Tiene usted problemas con que Cristo sea su autoridad y usted sea su esclavo? ¿Le enseñaron a usted que cuando vino al cristianismo, una de las condiciones que iba a adquirir usted es que iba a ser un esclavo de Jesucristo? ¿Cómo ordena usted sus decisiones? ¿Cristo es parte de su vida diaria como lo es su conciencia? ¿Los conceptos y gustos que usted tiene son diseñados por los deseos y la dirección del Señor Jesucristo? Ser esclavo del Señor Jesucristo, que nos invita, la tercera palabra del cristianismo es someterse a Cristo. Verlo a Él como lo que es. Para que nosotros podamos aprender y adquirir la tercera cualidad, que es formar un carácter, la persona primero tiene que entender que ser esclavo es someterse a Cristo.
¿Qué es ser esclavo, amigo y hermano? Someterse a Cristo. Eso es ser esclavo. La segunda cualidad de ser esclavo es obedecer a Cristo. Si la gran mayoría de las personas no están dispuestos a someterse a Cristo, no pueden obedecerlo. La segunda cualidad que nos distingue al ser esclavos del Señor Jesucristo y que va a hablar de nosotros en nuestro comportamiento como esclavos de Jesucristo, es que cada uno de nosotros entienda que ser esclavo de Jesucristo es obedecerlo. Y aunque esto parezca extraño, la obediencia es una de las primeras cualidades que distingue al esclavo. El esclavo fue diseñado en el Imperio Romano para obedecer. Si un esclavo no obedecía, se le reconocía como una persona irrespetuosa. Estaban tan diseñados los esclavos que muchos de ellos que nacían porque fueron adquiridos a través de las guerras, o muchos de ellos que ya habían nacido en un hogar donde sus padres eran esclavos, él mismo tenía esa condición de esclavo. Entonces, dentro de su mentalidad, el chip cultural que se le había puesto en su mente es que él estaba diseñado para obedecer todos los gustos y deseos de su amo. Hay una historia muy curiosa donde una mujer estaba enojada en un momento y se enojó tanto con sus esclavos que a uno de ellos, al que más amaba, pero porque ella estaba enojada, le dijo: aviéntate al precipicio. Y el esclavo, sin mediar palabra con ella, corrió y se aventó. El esclavo estaba diseñado en el contexto cultural del primer siglo para obedecer a su amo. Nosotros, como esclavos del Señor Jesucristo, estamos diseñados para obedecer al Señor Jesucristo. Y es aquí donde cada uno de nosotros nos debemos de dar cuenta. Para esto voy a citar una sección donde el Señor Jesucristo habla acerca de la importancia de la obediencia. En Lucas capítulo 17, de los versículos del 1 al 10, el Señor Jesucristo está hablando con los discípulos. Hay 3 secciones que cuando usted lee Lucas 17, del 1 al 10, usted va a encontrar 3 secciones. La primera es del 1 al 4, la otra es del 5 y 6, y la que nos interesa a nosotros en esta mañana es del 7 al 10. El Señor Jesucristo empieza a hablar en el capítulo 17, versículos del 1 al 4, acerca de la importancia de no provocar caer o de no provocar problemas con los hermanos o no maltratar a los hermanos. Y en este pasaje, en el versículo 3, el Señor Jesucristo dice: si tu hermano peca contra ti, y tú te das cuenta que tu hermano peca contra ti, ve y repréndele a él. Y si 7 veces peca contra ti al día, 7 veces perdónale. Parece que esto produjo en los cristianos del primer siglo, en los discípulos del Señor Jesucristo, un desagrado. ¿Cómo voy a perdonar al ofensor? Eso no es sano si lo perdono. Entonces la respuesta de los discípulos al Señor Jesucristo fue: Señor, se nos hace muy difícil perdonar. Nos parece imposible que si una persona nos ha ofendido 70 veces 7 o 7 veces nos ha ofendido o bastantes veces nos ha ofendido y como cuchillito de palo nos ha estado moliendo en la vida, se nos hace muy difícil, Señor, perdonarlo. Esa fue la mentalidad que ellos tenían en su mente. Eso fue el concepto que ellos tenían en su corazón. Por lo tanto, en los versículos del 5 al 6 le dicen: Señor, esto es muy difícil. ¿Por qué no nos aumentas la fe? Ellos le dicen en el versículo 5: Señor, esto es muy difícil. ¿Por qué no nos aumentas la fe? Y el Señor Jesucristo en el versículo 6 les dice: si tuvieses fe como un grano de mostaza, le dirían a este árbol: desplántate y plántate en el mar, y lo haría. Lo que les está diciendo en el versículo 6 es: no, mis queridos discípulos, no, mis queridos discípulos, el perdonar al ofensor no se trata de aumentar la fe.
Y entonces en los versículos del 7 al 10 les dice, ¿quién de vosotros que tiene un siervo y cuando él llega de arar la tierra, de estar trabajando y llega todavía cansado, quién de vosotros no le dice, hey, cíñete, prepárame la cena, ponme la mesa porque voy a comer? El siervo llega cansado del trabajo, asoleado, fastidiado, y aún en ese momento no puede descansar. Le dice el amo, sírveme lo que yo deseo comer. Y entonces entra el versículo 10. Así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid, siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer, hicimos. El Señor Jesucristo está usando esta ilustración del siervo inútil para decirle al cristiano que no es difícil perdonar, que no se trata de nuestros sentimientos, sino de la voluntad del Señor Jesucristo de hacer lo que Él ha diseñado que debe hacer el cristiano. Cuando tú tengas un problema con tu hermano, le dice en otras palabras el Señor Jesucristo, si no tienes ganas de perdonarlo, a mí no me importa. Yo te di una orden de que debes de perdonar al ofensor y debes de tratarlo con respeto y tienes que ser obediente. A mí no me importa cómo te sientas. A mí lo que me importa es que obedezcas. El Señor Jesucristo le está diciendo a su audiencia que Él no es sentimentaloide. No le importan los sentimientos cuando los sentimientos se interponen en que la persona crezca espiritualmente y que haga la voluntad de Él. En este momento entonces el Señor Jesucristo le está diciendo en otras palabras a sus discípulos que ser esclavo es obedecerlo a Él. Los mandamientos que el Señor Jesucristo diseñó fue para que nosotros los obedeciéramos. Y así como en esta ilustración de Lucas capítulo 17, versículos del 1 al 10, el Señor Jesucristo le está diciendo a su audiencia, lo importante es la obediencia, no aumentarle la fe, no ver al ofensor, sino señala el punto del cristiano con su Señor. Eso es lo que importa para Cristo. Ser esclavo es ser obediente a Cristo. Es entender que sus mandamientos se cumplen más allá de nuestro estado emocional. Cuando nuestras emociones interfieren en hacer la voluntad del Señor, el Señor no le importa nuestras emociones. Nunca va a ser una excusa para que nosotros no obedezcamos a Cristo. Lo que el Señor desea es que el hombre entienda que por su razonamiento el hombre está sujeto a la voluntad del Padre, a la voluntad del Hijo, a la voluntad de su Señor. Somos esclavos y ser esclavos es obedecer al Señor Jesucristo. No importa si te gusta o no te gusta. No importa si quieres o no quieres. Tú estás obligado, al ser esclavo de Cristo, a hacer la voluntad que Él tiene diseñada para ti. Por lo tanto, ser esclavo, la segunda condición, es obedecer a Cristo. ¿Qué es ser esclavo? Es obedecer a Cristo. Esa es la segunda condición de ser esclavo. Después de que hemos visto la segunda cualidad de que ser esclavo es obedecer a Cristo, la tercera cualidad no es menos importante, ya que en ella radica nuestra nueva naturaleza espiritual ante los ojos de Dios. Y esta es todavía más importante porque es la base de nuestra nueva naturaleza y nuestra relación con Dios. Y en lo personal, hermanos, amigos, esta es la parte que más me impacta del cristianismo. Esta es la parte que más me impacta de ser cristiano. Esta es la parte que más me impacta de ser discípulo. Esta es la parte que más me impacta de las palabras del cristianismo. En el esclavo, es la que más me impacta. La tercera cualidad de qué es ser esclavo es permitir que Cristo forme nuestro carácter. Y es precisamente de lo que hemos venido hablando todos estos días y es lo que les he venido diciendo. Tener una espiritualidad, queridos amigos y hermanos, ante los ojos de Dios,
no radica en enfocarnos en los medios. Tener una espiritualidad ante los ojos de Dios no es que seas puntual en asistir a la iglesia. No es que seas puntual en observar la cena del Señor, en ofrendar, en hacer cosas que están relacionadas con la reunión. Ahora, no confunda lo que le estoy diciendo y no se vaya a ir por la tangente pensando que no es importante reunirse, tomar la cena del Señor, no es importante orar. No estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que los medios que nosotros tenemos en nuestra liturgia, en nuestra práctica, no son fines en sí mismos, sino medios para llevarnos a una relación personal con Dios. Lo que quiero decir es que ser cristiano tiene que ver con nuestra relación diaria con el Señor Jesucristo. Ser cristiano es que nuestra conciencia esté afectada por la voluntad del Padre. Ser cristiano es que cada uno de nosotros todos los días se preocupe porque las cosas que piensa, que hace y que diseña para su vida diaria estén acorde a la decisión que Dios tiene para nuestra vida. Es que cada una de esas cosas que vamos a hacer en la decisión de ordenar con nuestros hijos, con nuestra esposa, en nuestro trabajo, siempre glorifiquen al Señor Jesucristo. Es decir, Él sea exaltado. Es entender que todos los días, cada tiempo de la semana, nuestra relación con el Señor Jesucristo sea glorificarlo a Él. Pensar que lo que estoy haciendo en este momento glorifica al Señor Jesucristo. No nada más el que yo esté grabando este video y le esté comunicando el mensaje glorifica a Dios, sino que mi vida diaria tiene que hacerlo. Pero para eso, después de someterme a Cristo, después de obedecer a Cristo, el resultado va a ser que la tercera cualidad de qué es ser un esclavo de Jesucristo es que Dios forme nuestro carácter, que Cristo forme nuestro carácter. En Mateo capítulo 16, versículos del 21 al 28, el Señor Jesucristo en este relato le dice a los discípulos que es necesario que Él muera y que va a sufrir y que después va a resucitar después de 3 días. Él tiene que ir a Jerusalén, tiene que sufrir el martirio, tienen que estropearlo, tienen que maltratarlo, tienen que ofenderlo, tienen que denigrarlo. Y esto le va a pasar y tiene que hacerlo porque así está planeado por Dios. Entonces, el discípulo más entusiasta lo toma del brazo y lo separa y le empieza a reconvenirle y le dice: Señor, ¿cómo puedes estar pensando en sufrir? ¿Cómo puedes estar pensando en ir a exhibirte y ponerte a vituperio y que te maltraten y que te pongan unas cachetadas y que te maltraten y te sobajen y que te hagan cosas que no son dignas de un ser humano? Y el Señor Jesucristo voltea y le dice a Pedro: quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo. Y aquí viene lo interesante, porque no piensas en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Y es este evento que en el versículo 24, entonces el Señor dice: entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. El versículo 24 es el resultado del versículo 23. Apártate de mí, Satanás, porque me eres tropiezo, porque no piensas en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Otras versiones, como la traducción, la palabra dice: porque no piensas como piensa Dios, porque piensas como piensan los hombres y no como piensa Dios. Y entonces el Señor Jesucristo le dice: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. El Señor Jesucristo está diciendo algo duro. Para que nosotros podamos ser agradables al Señor, tenemos que permitir que Él forme nuestro carácter. Tenemos que pensar como Él desea que nosotros pensemos. Tenemos que desear la vida como Él desea que nosotros la deseemos. Tenemos que proyectar nuestra moralidad de acuerdo a como Él quiere que nosotros lo hagamos. Ser esclavo del Señor Jesucristo es permitir que Él forme nuestro carácter.
En esta frase del versículo 24, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Tomar su cruz, en el contexto cultural, los únicos que eran dignos de morir en la cruz eran los esclavos. Eran las ciudades que eran, o los ciudadanos, o las personas, o la cultura, o el pueblo que era esclavo ante los ojos de Roma. Tomar su cruz no era nada más morir físicamente, sino que tomar su cruz, la muerte de cruz era la muerte del esclavo. Era considerarse esclavo del Señor Jesucristo y entonces seguirlo al Señor Jesucristo. Aunque eso lo llevara a perder su vida, es importante que tú tomes conciencia de que ser esclavo del Señor Jesucristo es someterte a la voluntad y al carácter de Él para que puedas transformar tu vida. La tercera cualidad entonces es que ser esclavo es permitir que Cristo forme nuestro carácter. Tienes que borrar todos los principios. Negarse a sí mismo no tiene nada que ver con los gustos. Tiene que ver con los conceptos que nosotros tenemos de la vida. Tiene que ver con cómo nosotros vemos la existencia. Es decir, en otra situación es tomar en cuenta al Señor Jesucristo. Esto nos ayuda entonces a darnos cuenta que formar un carácter es el proyecto del Señor Jesucristo. El proyecto que Dios tiene para mi vida y para tu vida es formar un nuevo carácter, quitarte los malos hábitos, ayudarte a entender que eres un esclavo del Señor Jesucristo y ahora vives para Él solamente. Ahora tu vida tiene que estar diseñada en que todo lo que hagas glorifique a Dios. Este es uno de los conceptos que no hemos entendido. Porque cuando nosotros no tenemos una orden clara del Señor Jesucristo en la Escritura, pensamos que eso es libertad para nosotros hacer lo que querramos con nuestra vida. Cuando un esclavo en el primer siglo no tenía la orden precisa de su Señor, lo que él pensaba es, si tengo una libertad aquí de hacer la voluntad de mi Señor, ¿qué es lo que lo va a glorificar? Un esclavo en el primer siglo, cuando había formado su carácter y estaba a la disposición de su Señor, nunca veía la libertad de un mandamiento para hacer lo que él quería. No tenía ese concepto en su mente. Su mente estaba tan dominada de la voluntad de su Señor que todo lo que hiciera tenía que hacerlo para glorificar a Él. Este es el problema central. A veces no tenemos mandamientos claros del Señor Jesucristo para nuestra vida y pensamos que eso nos da libertad para hacer lo que nosotros querramos. Pero mis queridos hermanos y amigos, si no tiene un mandamiento claro del Señor, busque la mejor manera de glorificarlo. Porque si hemos entendido que ser esclavo es ser discípulo del Señor y ser esclavo es permitir que Él forme un carácter, ser esclavo es todo lo que haga, aunque no tenga un mandamiento directo, voy a hacerlo para glorificar a Dios. Esa es mi responsabilidad. Si somos esclavos, hagamos lo que el Señor quiere, aunque no esté de forma directa. Dios nos bendiga.